Hay una frase en el Nuevo Testamento que provocó el mayor abandono masivo en toda la historia de Jesús. No fue cuando afirmó ser el Hijo de Dios, no fue cuando expulsó a los vendedores del templo, no fue cuando desafió públicamente a los fariseos delante de miles de personas. Fue cuando dijo esto: al menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. Juan capítulo 6, versículo 53. Lo que ocurrió después de esas palabras no tiene ningún paralelo en los cuatro evangelios. Juan 6, 66 lo registra de manera definitiva. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. No eran fariseos, no eran enemigos que venían a tenderle trampa, eran discípulos, personas que habían escuchado sus enseñanzas, habían presenciado sus milagros, habían abandonado parte de sus vidas para seguirlo. Cuando escucharon este discurso, se fueron. Jesús los vio irse. Él no salió a buscarlos. Vamos a entrar a fondo en ese momento. Vamos a recorrer Juan capítulo 6 desde el principio hasta el final para entender por qué Jesús dijo lo que dijo, qué significaba en griego original, porque hay una palabra en este pasaje que cambia absolutamente todo. ¿Por qué las consecuencias de ese discurso llegan hasta los tribunales romanos del siglo segundo? Al final vamos a ver qué estaba ofreciendo realmente Jesús, porque lo que está en juego, Juan 6, no es una doctrina teológica abstracta, es una promesa directa sobre la vida y la muerte. Empecemos desde el principio. Era Pascua. Juan 6:4 lo dice explícitamente. La Pascua, la fiesta de los judíos, estaba cerca. Eso es importante. La Pascua era el momento del año en que el pueblo de Israel recordaba el éxodo de Egipto, recordaba el maná que Dios había enviado del desierto, recordaba la sangre del cordero que marcó las puertas de las casas para que el ángel de la muerte los pasara por alto. Era la fiesta de la liberación. En ese contexto, en ese momento del año cargado de memoria histórica y teológica, Jesús sube a la ladera de una montaña cerca del mar de Galilea. Lo sigue una multitud enorme. Juan 6:2 dice que una gran multitud le seguía porque veía las señales que hacían los enfermos. No le seguían por la enseñanza, le seguían por los milagros. Eso también es importante para entender lo que viene después. Jesús mira a esa multitud y pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos ellos? Juan 6:5. Felipe hace el cálculo de inmediato. 200 denarios de pan no alcanzan para que cada uno de ellos coma un poco. 200 denarios era aproximadamente el salario de 200 días de trabajo. El problema era materialmente imposible de resolver, pero había un niño, un detalle que solo Juan registra: un niño con 5 panes de cebada y 2 peces. Pan de cebada, no de trigo. El pan más barato, el que comía la gente pobre. Jesús toma ese pan, da gracias y lo distribuye entre una multitud que Juan describe como de unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después de comer sobran 12 canastos llenos de trozos. 12. Una por tribu de Israel. Ese detalle no es accidental en Juan. La multitud reacciona de la única manera que puede reaccionar ante algo así. Juan 6, 14, 15. Entonces los hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, percibiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Intentaron coronarlo rey. Jesús se escondió. Esa noche los discípulos cruzan el lago sin Jesús. En medio del mar, de noche, con viento en contra. Jesús se acerca caminando sobre el agua. Lo suben al barco, llegan al otro lado y la multitud que había comido los panes al día siguiente se da cuenta que Jesús no está.
Suben a sus propias barcas, cruzan el lago y lo buscan en Cafarnaúm. Juan 6, 24, 25. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, subieron en las barcas y fueron a Cafarnaúm, buscando a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Aquí, antes de decir nada más, Jesús los confronta, no los saluda, no les agradece el interés. Les dice directamente, Juan 6, 26. De cierto os digo que me buscan no porque han visto señales, sino porque han comido el pan y se han saciado. Me buscan por el pan, no por lo que el pan significa. Entonces introduce la distinción que va a estructurar todo el discurso que sigue. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que en vida eterna permanece. Juan 6, 27. Hay un alimento que perece, hay otro que permanece para siempre. Jesús acaba de decirles que están buscando el que perece. Los judíos que lo escuchan hacen lo que haría cualquier persona razonable. Le piden una señal que confirme su autoridad para decir esas palabras. Lo hacen invocando el precedente más impresionante de la historia de Israel. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Juan 6, 31. ¿Quieren maná? Jesús les responde con algo que reencuadra completamente la historia que conocen. Juan 6, 32, 33. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan verdadero del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Espera un momento, ¿no fue Moisés quien le dio el maná? En el Éxodo, el texto hebreo dice claramente que fue Dios quien lo envió, pero en la tradición rabínica del siglo I, el maná era el pan de Moisés, parte de la memoria colectiva de lo que Moisés había hecho por Israel. Jesús está recalibrando esa memoria. El pan verdadero del cielo no vino de Moisés y no era el maná. La multitud, todavía sin entender a dónde va esto, responde: Señor, danos siempre este pan. Juan 6, 34. Entonces Jesús lo dice sin rodeos: yo soy el pan de vida. Juan 6, 35. Es la primera de las 7 declaraciones yo soy en el Evangelio de Juan. No es una metáfora educativa sobre la enseñanza espiritual. Es una afirmación de identidad con consecuencias prácticas que Jesús va a desarrollar versículo por versículo durante el resto del capítulo. Los fariseos que están presentes empiezan a murmurar. Juan 6, 41, 42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Conocen a su familia, saben de dónde viene, de dónde es. Un hombre de Nazaret no puede decir que bajó del cielo. Jesús no retrocede. En el versículo 51 da el siguiente paso: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, va a vivir para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mi carne. La multitud que lo escucha lleva generaciones con las leyes de pureza alimentaria grabadas en su cultura. Levítico 17, 14. Prohibía consumir sangre de cualquier animal. La sangre es la vida de toda carne. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne. Era una de las prohibiciones más fundamentales del judaísmo. Jesús está usando precisamente ese lenguaje. Juan 6, 52 describe la reacción. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? La pregunta no es retórica, es genuina. ¿Cómo? Aquí empieza lo que hace único a este pasaje en toda la Biblia. Cuando estás leyendo Juan 6 en español, ves la palabra comer.
repetida a lo largo del discurso. Pero si lees el texto griego original, hay algo que la traducción no puede transmitir completamente. Jesús usa dos palabras diferentes para comer en este capítulo. El cambio entre ellas no es accidental. Hasta el versículo 53, Juan usa la palabra griega phago para comer. Es el término estándar del griego para la acción de comer. Aparece cientos de veces en el Nuevo Testamento. Puede ser literal o figurada, dependiendo del contexto. En el versículo 54 algo cambia. Jesús deja de usar phago y empieza a usar trogo. Trogo es una palabra completamente diferente. En la literatura griega clásica, desde Homero hacia adelante, trogo describe la manera en que los animales herbívoros comen: roer, mascar, masticar ruidosamente y físicamente. Se usaba para describir burros comiendo hierba, cerdos masticando maíz, cabras comiendo. Cuando se aplicaban seres humanos, tenía ese mismo sentido de masticación activa, concreta y física. No es la palabra que usaría si estuvieras hablando metafóricamente. Lo que hace este cambio tan llamativo es el momento en que ocurre. La multitud acaba de preguntar con incredulidad: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Y en lugar de suavizar el lenguaje, en lugar de retroceder hacia la metáfora, Jesús intensifica. Cambia de phago a trogo, de comer a mascar. Los versículos 54 al 58 usan la palabra trogo de manera consistente. Juan 6:54. El que come trogo mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan 6:56. El que come trogo mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come trogos, él también vivirá por mí. Trogo aparece solo 6 veces en todo el Nuevo Testamento. 5 de ellas están aquí en Juan 6. La sexta está en Juan 13:18, donde Jesús cita el Salmo 41 sobre el que come pan con él, en referencia directa a Judas. Jesús eligió deliberadamente la palabra más concreta, más física, más difícil de interpretar como simple metáfora. La siguió usando después de que la multitud protestó. Para entender qué tan inusual es este cambio, considera lo siguiente. El Evangelio de Juan nunca usa la palabra presente verbo steal, que es la otra palabra común para comer. Por eso Juan usaba phago como su verbo estándar. Tenía una razón gramatical, pero cuando llega el versículo 54 tiene la opción de continuar con phago y no lo hace. Elige trogos. Lo hace exactamente en el momento en que el discurso se vuelve más tenso, más físico, más imposible de suavizar. Juan 6:58 hace la comparación final de manera explícita. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron, phago, el maná, y murieron. El que come, trogo, de este pan vivirá eternamente. En el mismo versículo, phago para el maná, el pan ordinario del pasado, y trogo para lo que Jesús ofrece. El contraste está construido dentro del texto mismo. Si tú estás aprendiendo algo que nadie te había enseñado antes, este es exactamente el tipo de contenido que queremos escuchar. Por eso te pido que compartas este video, porque esto es maravilloso. Compártelo con tus amigos, con quien sea, porque no solo la multitud se perturba. Juan 6:60 dice que sus propios discípulos, no los 12 apóstoles, sino el grupo más amplio de seguidores, dijeron entre ellos: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra que traducen como dura en español es skleros en griego. No significa difícil de entender intelectualmente, significa áspero, duro al tacto, que produce rechazo físico. Es la misma raíz de esclerosis. No están diciendo esto es teológicamente complejo. Están diciendo
Esto es intolerable, no podemos con esto. Jesús sabe exactamente lo que están pensando. Juan 6:61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto les ofende, esto les ofende. No dice, me expresé mal. No dice, déjenme aclarar o perdón por lo que dije. No, esto les escandaliza. Luego hace algo inesperado, los desafía a ir más lejos. Juan 6:62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, si el discurso sobre comer su carne ya les resultaba imposible de aceptar, ¿qué harían cuando lo vieran ascender al cielo? La pregunta implica que hay niveles de revelación que van a ir exigiendo cada vez más fe. Entonces añade en el versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este versículo ha sido el centro del debate por 2000 años o más. Quienes leen Juan 6 como metáfora dicen, aquí Jesús lo aclara. La carne no aprovecha nada, lo que importa es el espíritu, la fe, pero quienes lo leen de manera más literal señalan que Jesús no dice que sus palabras anteriores fueran metáforas. Dicen que Él es espíritu y vida, que la dimensión espiritual es la que da sentido a todo lo que acabo de decir, no que lo cancele. La razón por la que ese debate importa es lo que viene en el versículo 66. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Buscan en los 4 evangelios, busca en Mateo, en Marcos, en Lucas. No vas a encontrar otro momento donde un grupo masivo de seguidores abandone a Jesús por lo que enseña. No por una persecución externa, no por miedo al Sanedrín, por sus palabras. Y lo que hace este versículo todavía más significativo es lo que Jesús no hace. No corre detrás de ellos. No grita que hubo un malentendido. No llama a Pedro para que los alcance y les explique qué fue lo que él quiso decir. No, los deja ir. Entonces se vuelve a los 12 y les pregunta. Juan 6:67. ¿Ustedes se quieren ir también? La pregunta asume que irse es una acción legítima. Jesús no está manipulando. Jesús no está usando una culpa. Les está dando la misma libertad que a los demás. Pedro responde en el versículo 68 o 69. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Fíjate en lo que Pedro no dice. Pedro no dice los quedamos porque entendimos perfectamente lo que quisiste decir. No. No dice claro que es metáfora. Tampoco. Ahora todo tiene sentido. No. Él dice ¿a quién iremos? Es una declaración de que no hay alternativa. No de que la confusión se haya resuelto. Se quedan porque Jesús tiene algo que nadie más tiene. No porque el discurso dejó de ser difícil. Ahora viene algo que la mayoría de los creyentes nunca conocen sobre este pasaje y que confirman que los oyentes originales entendieron las palabras de Jesús de manera muy concreta. 100 años después del discurso en Cafarnaúm, los primeros cristianos estaban siendo juzgados en los tribunales del Imperio Romano. Entre las acusaciones que les hacían los paganos, había una que aparece en múltiples fuentes del siglo II. Canibalismo. Los romanos decían que los cristianos se reunían en secreto, mataban a un bebé y comían su carne y bebían su sangre. Suena absurdo, pero reconstruye el contexto. Los primeros cristianos se reunían de noche en casas privadas con puertas cerradas. Llamaban hermanos y hermanas a personas que no eran de su familia biológica. Se saludaban con un beso y celebraban un rito en el que, según ellos mismos afirmaban, comían el cuerpo y bebían la sangre de su maestro. Un gobernador de Bitinia alrededor del año 112 de Cristo
investigó a los cristianos por orden del emperador Taján su carta al emperador, que todavía existe. Describe sus reuniones y concluye con alivio que consumían alimentos ordinarios e inocentes, no lo que los rumores decían, o sea que era mentira. Rhetori Tutor del emperador Marco Aurelio en el siglo II acusó explícitamente a los cristianos de asesinato ritual y canibalismo. El apologista cristiano Tertuliano, a finales del siglo II, tuvo que responder públicamente a esa acusación en su obra Apologética. Atenágoras de Atenas, también en el siglo II, escribió directamente al emperador Marco Aurelio defendiendo a los cristianos de las acusaciones de banquetes fiesteros, una referencia a la tragedia griega de Tiestes, que en la mitología comían la carne de sus propios hijos. ¿Por qué circulaban esos rumores? Porque los primeros cristianos que celebraban la Santa Cena tomando en serio las palabras de Juan 6, explicaban a sus discípulos paganos que en ese rito comían el cuerpo y bebían la sangre de Cristo. Y los paganos que escuchaban eso desde afuera lo distorsionaban, hacían lo que conocían de los peores rituales de su propia mitología. No era solo ignorancia, era también el contexto cultural. Los romanos ya tenían en su imaginario colectivo el mito de las bacanares, reuniones nocturnas y secretas supuestamente llenas de exceso. Cuando veían a un grupo que se reunían en secreto de noche en casas cerradas y que afirmaban consumir la carne y la sangre de alguien, el salto mental a la caricatura monstruosa era casi automático. Minucio Félix, apologista cristiano del siglo II, registró con precisión las acusaciones que circulaban. Se decía que en las reuniones de los cristianos una víctima envuelta en harina era presentada a los iniciados para que la golpearan, creyendo golpear solo masa hasta que murieran sin darse cuenta, y luego verían su sangre y se repartían en los miembros. Era la acusación más extrema, era completamente falsa, pero revelar que era falsa requirió años de apologética pública. Ignacio de Antioquía, obispo y discípulo directo del apóstol Juan, escribiendo alrededor del año 107 a la iglesia de Esmirna, describió la Santa Cena como la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la carne que padeció por nuestros pecados. Escribía esto como algo que la comunidad cristiana sostenía con total convicción. Era exactamente el tipo de lenguaje que, leído por alguien externo, sin el contexto completo, alimentaba los rumores. El lenguaje que Jesús usó en Juan 6 fue tan concreto, tan físico, tan resistente a la interpretación metafórica fácil, que generó consecuencias históricas documentadas durante más de un siglo después de que fue pronunciado. Ahora viene la pregunta más importante, más allá del debate sobre qué significa exactamente comer su carne. ¿Qué está ofreciendo Jesús en Juan 6? Vuelve al comienzo del capítulo, vuelve al maná. El pueblo de Israel comió maná en el desierto durante 40 años. Números 11, 7, 9 describe eso con detalle. Dice que el maná era como semilla de cilantro, de color blanquecino, sabor a aceite. Caía con el rocío cada mañana. Si no lo recolectabas antes de que saliera el sol, se derretía. No podías acumularlo, no podías guardarlo para otro día. Cada día era un acto de dependencia fresca de Dios. Ese maná sostuvo a 2 millones de personas durante 4 décadas en el desierto. Todos esos hombres y mujeres murieron igual. Juan 6:49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Jesús no lo dice como crítica, lo dice como hecho. El maná era real, era sobrenatural, era un regalo de Dios y no venció a la muerte. Entonces dice en el versículo 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Hay algo diferente aquí, no para que no muera en el desierto.
no para que sobreviva la jornada, para que no muera. En el versículo 51 lo hace todavía más explícito. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Para siempre. Jesús está haciendo una distinción entre dos categorías de existencia. Lo que el maná podía sostener, vida biológica temporal, y lo que Él ofrece, que es una vida que no termina. La palabra que lo dice todo. En el versículo 56 Jesús usa una palabra que el Evangelio de Juan tiene un peso teológico enorme. Juan 6, 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Permanece, en griego, menó. Esta palabra aparece más de 40 veces en el Evangelio de Juan. Es la misma palabra que Jesús usará en Juan 15 cuando hable de la vid y los pámpanos. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Cuando Jesús dice, permanece en mí y yo en él, no está describiendo una actitud mental ni una lealtad abstracta. Está describiendo una unión, una presencia mutua y real. Él dentro de la persona dentro de él. En el versículo 57 explica de dónde viene esa unión. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. La estructura es completamente simétrica. La relación entre Jesús y el Padre es la plantilla de lo que Jesús quiere con el creyente. El Hijo vive por el Padre, el creyente vivirá por el Hijo. Es la misma corriente de vida, pasando de nivel en nivel. Eso es lo que está ofreciendo en Juan 6. No información sobre Dios, no reglas para vivir mejor. La misma vida que fluye entre el Padre y el Hijo, extendida hacia la persona que lo recibe. Hay una pregunta que este pasaje deja abierta y es importante ser honesto sobre eso. ¿Estaba Jesús hablando de la cena del Señor, del pan y el vino que instituyó la noche antes de su muerte? ¿O estaba hablando de recibirlo por fe en una unión espiritual que no requiere un acto físico específico? Esta es la tensión que ha dividido a teólogos, a tradiciones cristianas durante 2000 años o más. Los católicos y ortodoxos, algunos hermanos, entienden que hay una presencia real de Cristo en la Santa Cena. Las palabras de Juan 6 apuntan directamente a este sacramento. Los reformados y los anabaptistas entienden que se trata de la fe, de recibirlo espiritualmente, de confiar en él con el único que puede dar vida eterna. Lo que sí podemos asegurar es, a partir del texto de Juan, es esto: los discípulos que se fueron ese día entendieron que Jesús estaba diciendo algo que exigía más, pero que estaban dispuestos a dar. No se fueron porque no entendieron, se fueron porque entendieron demasiado bien y no querían aceptar. Jesús, que podría haber aclarado, fue una metáfora, no lo hizo. Eso es un dato del texto que está allí para todos. Independientemente de la tradición teológica, el capítulo 6 de Juan empieza con 5,000 hombres siguiendo a Jesús por la orilla del lago. Es el número más grande que aparece en los evangelios para describir una audiencia de Jesús. Una multitud tan impresionante que querían coronarlo rey. Y termina con 12, solo 12. Lo que debería haber sido más popular de toda la carrera pública de Jesús, pan del cielo, vida eterna, satisfacción permanente, terminó siendo el que dejó algo por más pequeño de la historia. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba buscando personas que quisieran pan físico milagrosamente multiplicado. No estaba buscando seguidores que querían un rey que resolviera sus problemas materiales. Estaba buscando personas que tuvieran hambre de algo diferente. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El hambre más profunda que existe en el ser humano no es hambre de pan. Es esa sensación persistente de que algo falta, que ninguna cantidad de comida, de éxito, de relaciones, de experiencia termine de llenar. Jesús la identifica y dice que Él es la respuesta específica a esa hambre específica. No una enseñanza. Él mismo, cuando todos los demás se habían ido y Jesús preguntó a los 12 si también querían irse, Pedro responde con algo que no es ni un argumento teológico, ni una declaración de haber entendido todo. Es una pregunta que en realidad es una respuesta. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. ¿A quién iremos? No hay otro. No hay ningún otro lugar donde encontrar lo que Jesús ofrece. No es que Pedro haya resuelto el misterio del discurso, es que ha reconocido que el misterio vale más que la comunidad de una respuesta fácil. Eso es exactamente lo que Jesús les estaba pidiendo desde el principio. No que entendieran todo, sino que confiaran en Él lo suficiente como para quedarse cuando las cosas se pusieran difíciles. Los que se quedaron ese día en Cafarnaúm no lo hicieron porque tenían todas las respuestas. Lo hicieron porque habían reconocido que en Jesús había algo que no encontraban en ningún otro lugar. Eso sigue siendo verdad hoy. Este análisis, si este análisis te ha gustado, entonces compártelo, porque hay personas que llevan años escuchando estos pasajes en las iglesias y nunca nadie les explica el cambio de ver en el griego, ni las acusaciones romanas, ni lo que significa menó. Ese conocimiento cambia cómo lees el texto entero. Si quieres seguir en esto, lo que yo te pido a ti es que leas la Biblia, que leas y que no te quedes nada más con leer. Lee, estudia Biblia, pero pídele al Espíritu Santo la revelación de lo que tú lees. Enciérrate a solas con Dios. Ten una intimidad con Dios. Resulta que solo los dejamos llevar por lo que nos dicen de la Biblia, pero no abrimos la Biblia para leer la Biblia. Hay que leerla, hay que estudiar más libros, hay que anotar, hay que apuntar, hay que buscar, hay que pedirle al Espíritu Santo la orientación y no dejarnos llevar nada más por lo que nos dicen. Si este mensaje te gustó, ¿a qué se refería Jesús con eso? ¿Por qué me llevó a hacer este mensaje? Por una pregunta que me hicieron, que por qué celebramos la Santa Cena, por qué hacemos la Santa Cena. Entonces, a la persona que me hizo esta pregunta, mi respuesta fue la siguiente. Te doy mi respuesta a través de un mensaje. Escucha el mensaje de principio a fin y allí está la respuesta. Y solo se me quedó viendo y se sonrió. Y por eso es que tomé la decisión de hacer este mensaje, para responderle a esta persona que me hizo la pregunta, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Y me preguntó por muchas iglesias. Por eso mencionamos la Iglesia Católica, porque también me preguntó sobre los hermanos católicos. Mi respuesta fue invitarlo a que viera este video de principio a fin. Ojalá y estés viendo este video. Aquí está tu respuesta. Gracias por llegar hasta el final. Que Dios te bendiga.